televisores, plasma y algo de la línea almendra. Eso es como para más o menos tener una visión global de lo que ocurre en el mes de diciembre. ¿Qué puede ocurrir con los precios? Porque bueno, diciembre generalmente se caracteriza por ser un mes de inflación, por decirlo así, de un aumento del costo de vida, pero es que este año lo que hemos visto es quizás todo lo contrario, estamos con una inflación que ronda el 3%. ¿Será que en diciembre se recuperan los precios? No, yo no pienso, yo pienso que en el país hay una tendencia de precios a la baja, un poco como consecuencia de lo ocurrido el año pasado. El año pasado tuvimos una inflación bastante alta, el 7,67 no es una cifra para nada despreciable, y obviamente que a una gran subida viene un gran descenso. Yo pienso que el 3% que estás considerando, Paola, es una cifra muy alta. Yo estoy mirando una inflación más cercana al 2,5% que al 3%. Hablemos, entre otras cosas, del año entrante. Bueno, una de las cosas determinantes para el comercio y el consumo de los hogares el año entrante es lo que ocurra con el aumento del salario mínimo. ¿Qué tan complicado ustedes ve esa negociación? Mire, eso depende mucho de la buena voluntad que tengan las centrales. A este país le va a costar trabajo asimilar que la inflación está a niveles internacionales y mejor que muchísimos países. Este año podemos llegar a tener una inflación mejor que la de Europa o que la de los Estados Unidos y la que de otros países desarrollados. Entonces, asimilar una baja inflación, una inflación que ya prácticamente tiende a cero, implica que no va a haber incrementos significativos en los salarios. Los colombianos que hemos venido de inflaciones del 30%, pues obviamente eso no lo vamos a comprender de la noche a la mañana y eso va a ser una lucha sumamente difícil. Muy compleja, pero del otro lado, pues la otra gran discusión son las pensiones de jubilación. Hay que recordar que frente a la falta de recursos del Seguro Social, el Estado colombiano tiene que salir a responder por las pensiones de la población de la tercera edad, y eso somos todos los colombianos a través de los impuestos. Este año parece que hay que transferir unas cifras absolutamente astronómicas, entonces esa también es una limitante para la determinación del salario mínimo. Pero difícil es que será por decreto, como en los últimos años. No, yo pienso que hay muy buena voluntad. Si hay unidad en las centrales obreras, si no tenemos que manejar criterios dispares, es decir, si hay una posición unificada, hay una posición racional que entienda que la inflación es sumamente baja y que entienda que por decir cualquier cosa, si es medio punto por encima de la inflación o un punto en gracia de discusión, pues eso puede representar un 25% por encima de la inflación en el caso de medio punto, y en el caso de un punto, pues puede representar casi un 40, un 50%. Entonces son cifras significativas, es inflación más un 40 o inflación más un porcentaje altísimo, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero difícilmente será un aumento superior al 3%, porque tanto el ministro de Hacienda como el gerente del Banco de la República han dado a entender que cualquier cosa por encima de ese nivel sería un despropósito e iría en contra de la productividad del país. Bueno, usted, Paola, sabe perfectamente que el empresariado lleva una posición conjunta. Yo estoy dando una opinión personal mía y esa no es la posición oficial. Nosotros tenemos que concertar con los otros gremios que hacen parte de la mesa de concertación salarial, con la ANDI, con ACOPI, con Asobancaria, la SAC y FENALCO, que son los 5 gremios que integran la mesa de concertación salarial. Siempre llevamos posiciones unificadas. Por eso yo le decía que es muy importante que el sector sindical lleve una posición unificada, porque hay veces encontramos discrepancias. Fíjese que hace un par de años hubo una posición de parte de los empresarios unificada, y algunos miembros de las centrales obreras no la aceptaron, y posteriormente el gobierno decretó el salario mínimo por debajo de lo que había ofrecido el sector empresarial. Entonces aquí lo que es importante es que la representación sindical esté muy unida y que llevemos una posición, o lleven una posición
unificada para que se negocie con una posición unificada nuestra, y eso facilita mucho un acuerdo sobre salario mínimo. Pero además, esta mesa está diseñada es para concertar, no para que se haga el aumento por decreto. Me quedé de todas formas sin saber cuál era su posición, la suya personal. No, la mía personal es que tiene que haber un incremento por encima de la inflación. Lo que está en discusión con el resto del sector empresarial es en qué proporción. Doctor Botero, hagamos un corte de cuentas para este año. Al final, después de mirar todos estos 12 meses, ¿cuánto habrá crecido el comercio o habrá caído? No, yo pienso que el comercio no va a crecer este año, definitivamente. El comercio ya no tiene condiciones para superar las cifras que ya están jugadas. Eso es como el alumno que llega al examen final a tratar de salvarse. No, aquí ya no hubo salvación. Uno ya está con la suerte jugada. El comercio va a tener un decrecimiento importante este año, sin lugar a dudas. No tan grande como la industria. Voy por partes. Sí. Excluyamos el sector automotor, porque es que genera un sesgo sumamente grande. Si yo excluyo el sector automotor, y si quieres el macro sector automotor, si excluyo combustibles y lubricantes y repuestos y vehículos, el crecimiento del comercio puede ser alrededor de cero, entre menos 0,5 y más 0,5 podría ser. Pero si ya le meto todo el macrosector automotor, estamos hablando de un decrecimiento del orden del 4,5%. Claro, distorsiona por completo. Estoy hablando de las ventas al detal. En términos de PIB también va a haber un decrecimiento, necesariamente. La industria ha caído fuertemente y el comercio es el último eslabón de la cadena. Es decir, finalmente todo queda reflejado en el comercio, que es el que tiene el contacto directo con el consumidor. Entonces, si de ahí hacia atrás han venido cayendo las producciones, es porque las personas no están demandando, y obviamente el comercio no va a hacer compras exageradas para generar unos altísimos inventarios que le valen financieramente mucho y que no tienen ningún sentido. Dicen que mientras unos hacen los goles, los otros las ven hacer. ¿Cuál sería el sector que usted dice, mire, la sacó del estadio este año, a pesar de todos los problemas? Calzado y artículos de cuero, de lejos. ¿Por qué? Hay varias razones de ser en eso. Lo primero, el ingreso de grandes marcas que abrieron almacenes y que han limitado fuertemente el contrabando. Es decir, son marcas que ya la gente no las trae contrabando porque las consiguen en unas tiendas especializadas, zapatillas deportivas, etcétera. Ese es un primer factor bien determinante. Otro segundo factor es que hoy en día me dicen que los zapatos son muy enterizos, es decir, zapatos que se acaban son zapatos que se botan. Digamos que el diseño de los zapatos anteriores eran zapatos que se llevaban a las zapaterías a reparación y los reparaban, lo que aquí se llaman los remontaban. Entonces eso también pues disminuía el consumo de calzado en el país. En este momento eso no se está dando tanto. Esos son dos factores que son factores determinantes. Lo otro que pienso es que hubo un buen mercado en Venezuela que permitió avanzar al menos en los primeros meses del año hacia ese país, que le dio una dinámica importante a esa industria. ¿Ya no? No, ya la cosa ha venido mermando. Los negocios con Venezuela no se han acabado ni se van a acabar. Los negocios con Venezuela están llegando a una realidad práctica. ¿Cuál es la realidad práctica? Es verdad que es un país desabastecido, tiene una altísima demanda, pero también tiene un condicionamiento sumamente serio que es el pago a los exportadores colombianos, y llegó el momento en que los exportadores colombianos no están en condiciones de asumir más riesgo. Hasta tanto no recuperen lo que ya invirtieron o lo que tienen en cartera, pues van a ser muy reacios a seguir aumentando su riesgo, y eso pues se vuelve una limitante importante. Y la segunda limitante pues es que no hay dólares CADIVI, entonces tienen que hacer los giros a través de dólar subasta u otros mecanismos, entonces no es fácil pagarle a los exportadores colombianos. Esa es una segunda limitante. Doctor Botero, finalmente, ¿cómo ve usted de la entrada de nuevas cadenas internacionales? Tengo entendido que se viene con fuerza una cadena de comercio internacional que se llama Easy. Sí, no, pues ya viene, no, ya vino. ¿O ya vino? Acaba de inaugurar su segundo almacén aquí en Bogotá y
seguramente se va a ir expandiendo a otras ciudades del país. De eso, Paola, el gran beneficiado es el consumidor final, porque usted sabe que la competencia entre las cadenas es implacable, son aguerridos en la conquista de mercado.